Abre nuestro corazón, abre nuestra mente a ser receptivos a tu voz. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Saludos a cada uno de ustedes, feliz sábado. Es un privilegio encontrarnos en este lugar y poder adorar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué tal si se vira a la persona que está a su derecha e izquierda y dígale, me alegra verte en el día de hoy? Échale el brazo a aquellos que nos ven también. Queremos también saludarlos y decirles a cada uno de ustedes que gracias. Gracias por el momento. ¿Sabe qué? Muchas gracias. El mes pasado estuvimos hablando de una temática muy importante, muy interesante, la cual habíamos hablado de el mismo Dios, ¿recuerdan? Cómo Dios es el mismo en un pasado, es el mismo en un presente y el mismo será por siempre. Pero eso no indica de que porque Dios es el mismo, yo voy a seguir siendo el mismo. El yo encontrarme con el mismo Dios, que sus promesas son presentes, han sido pasadas y serán por una eternidad, y yo choco con ese Dios, me indica que yo entonces seré una persona nueva y diferente. Porque yo puedo ser diferente. Porque yo puedo cambiar en el nombre de Cristo. ¿Verdad que sí? Y el sábado pasado, siguiendo esa línea, a pesar de que dejamos la temática del mismo Dios, hablamos un poco sobre lo que eran escogidos. Dios te ha escogido en su equipo porque eres su primera opción. Y Dios te ha escogido para algo grande. Y Dios te ha escogido para que puedas ser salvo por una eternidad. No para perdición, sino para ser ¿qué? Salvo por una eternidad. Yo quiero hablarles en el día de hoy, siguiendo algunos conceptos de lo que es escogido, sobre cómo Dios, dentro del proceso de escogerme, dentro del proceso de moldearme, dentro del proceso de cómo entonces yo puedo llegar a ser un mejor yo el día de mañana y en el presente, cómo Dios me conquista en mi rebelión. Y me encanta ese título cuando Dios me lo dio durante esta semana, porque hay varias cosas dentro del título que indican pertenencia de parte de Dios e indican una condición de mi parte. Cuando yo digo me conquista, Dios conquista o me conquista, no solamente pudiéramos nosotros definir la palabra conquistar como quizás vencer o quizás ganar específicamente, pero la palabra conquista lleva un poco más de pertenencia. Y es como Dios, dentro de mi rebelión, no solamente vence mi naturaleza, sino también me hace suyo dentro de escogerme. Amén. Escucha la palabra, definiciones bíblicamente de la palabra rebelión. ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien? Rebelión, dentro de la Biblia, significa cambio, rechazo a la autoridad, rebeldía, revolución, desobediencia y sedición. ¿Escuchó bien? Diferentes definiciones de lo que es la palabra rebelión. Cambio, rechazo a qué. ¿Rechazo a qué? ¿Qué más? Rebeldía, revolución, desobediencia y sedición. ¿Sabe que nosotros no solamente a veces somos rebeldes? ¿Cuántos de nosotros somos rebeldes? ¿O hemos sido rebeldes en la vida? Los santos de Jehová. Vamos a ver. Los que no alzan la mano son porque están siendo rebeldes. Y si estás en casa y estás ahí tratando de mirar al lado, eso es rebeldía. ¿Sabe que Dios me conquista dentro de mis rebeldías? Siempre recuerdo una historia que a mi papá no le gusta que yo la cuente. Y quizás la va a escuchar y va a decir, pero la voy a contar.
Yo recuerdo una vez que mi papá había terminado de lavar el carro. Había terminado de lavar el carro. Y yo no sé si ustedes, como, por lo menos como yo, mi papá, ¿qué a usted no le gusta que pase cuando usted lava el carro? ¿Cuánto cada vez que lava el carro llueve? ¿Cuántos lavan el carro? En nombre de Cristo hay que orar por ustedes. Mire, además de eso, ¿qué otra cosa a usted no le gusta que pase cuando usted lava el carro? Que se suban con los pies, ¿qué? Sucios. ¿Qué más? Que coman en el carro. ¿Sabe cuántas veces yo he dicho esa regla? Cuando yo lavo el carro, bajo a mis 3 hijas y digo, ok, miren el carro, ¿lo ven? No se lava, no se come dentro del carro en nombre de Cristo. Esa regla dura 3 horas. Mi padre lavó el carro, yo iba con él, yo recuerdo, era jovencito yo. Y vamos, no recuerdo a dónde íbamos caminando, pero recuerdo que se paró una luz. En mi isla, en Puerto Rico, hubo un tiempo donde en las luces se limpiaban los cristales. ¿Ustedes recuerdan eso? Los que son de Puerto Rico. Se paraba una persona y decía, da una pejetita. Pero mientras limpiaba el cristal, te pedía la pejetita, o sea, la peseta, los 25 cents. Y en ese proceso, si tú no le pagabas los 25 centavos, se agitaban por algo que tú no habías pedido. Hoy en día, ahora es hasta aceptan catch up allá. Entonces mi papá no quería que le limpiaran el cristal. Porque, ¿qué? Yo le había dicho, había lavado el carro. Así que el joven que estaba allí, como quiera, sacó el squeegee ese, le metió al cristal y empezó a limpiarlo. Mi padre se quitó el cinturón, perdona papi, mi papá se quitó el cinturón, y lo estoy haciendo la historia porque mi padre cumple años hoy. ¿Ok? Así que nosotros le felicitamos a mi padre allá, un aplauso a mi papá que está allá. Mi papá se quitó el cinturón, abrió la puerta, se bajó y empezó a decirle bendiciones a aquel hombre. Pi, 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 que yo te dije que pi, no, que no, que no, pi, que no, y tú no me escuchas, que pi. Después que hizo todo ese show, se montó en el carro, se puso el cinturón y dice, ay, este genio mío no lo aguanto. Me cautivó la frase, este genio no lo aguanto. Primer sábado que vamos después de eso, mi papá para ese tiempo estaba comenzando a ir a la iglesia. Y digo esto no por el evento, sino porque no conocía a la gente todavía bien. Pero cuando iba entrando por la iglesia, adivinen, el primer diácono que encuentra dándole la mano cuando entró a la iglesia. El mismo que le estaba limpiando el cristal. Ay, bendiciones. Dios te bendiga. No sabía dónde poner la cara. Este genio mío, lo cual quizás yo lo heredé igual. Pero me encanta la frase, y por qué le digo que me encanta, es porque muchas veces nosotros no somos realistas con nosotros mismos. Muchas veces nosotros no entendemos que muchas veces nos rebelamos en contra de las cosas de Dios sin Dios tener culpa. Y mis rebeliones son tantas muchas veces que van variando de una a otra y culpando a Dios por muchas cosas que te han pasado en un pasado que Dios no tiene ni siquiera culpa de eso que ha pasado. Y si voy más profundo, muchas de las veces que las cosas que nos pasan en un presente son resultados de nuestras propias decisiones, por propias cosas que tú has tomado decisiones que ni siquiera el diablo tiene culpa. Porque nosotros le echamos la culpa al diablo de todo. Y muchas veces usted toma decisiones usted solito. Usted solito. Pensando en su casa. Mortificándose. Creándose prejuicios usted mismo.
y usted dice, ay, este diablo, escúcheme bien, usted es el que está pensando, usted es el que está fabricando ese pensamiento, y la Biblia es clara diciendo que el diablo no puede manipular la mente y entrar en su mente al menos que haya una proclamación directa. Significa que esos pensamientos que usted le sigue dando y dando y dando y dando son fabricados por usted mismo y su naturaleza, que se llama pecaminosa. Y dentro de ese proceso usted se vuelve rebelde y crea una rebelión. Pero mi Dios es más grande, porque Dios me conquista dentro de esas rebeliones. Dios es paciente y busca la mejor manera de alcanzarme dentro de esa rebelión. ¿Puedo explicarme bíblicamente? ¿Me dejan? ¿Estamos aquí? ¿Me dejan? ¿Me permiten? Abra su Biblia. Romanos capítulo 4. Vamos allí. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante. Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante. Cuando usted lo tenga, dígame amén, para saber que estamos en la misma página, en el mismo lugar, y no se me pierdan mientras voy leyendo. Si usted quiere sacar su teléfono, si quiere unirse a la persona que está a su lado, no hay problema. Romanos capítulo 4, versículo 13. ¿Estamos allá? Muy bien. Dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron. ¿Qué dice allí? ¿Qué fue lo que recibieron? La promesa de que sería el heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Primer versículo me está diciendo qué es lo que recibo y cómo lo recibo. ¿Me sigue? Primer versículo me dice qué es lo que estoy recibiendo y cómo lo estoy recibiendo. La única diferencia es que no sabe cuándo es que se recibe, y es la parte difícil. ¿Ok? ¿Qué es lo que recibo? Dice el versículo. ¿Qué es lo que recibo? La promesa de Dios. ¿Y cómo es que la recibo? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Me sigue? Seguimos leyendo. Versículo 14. Porque si los que vienen por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría ¿de qué? De nada. Versículo 15. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay ¿qué? Transgresión. O sea, Pablo no está desechando la ley, ¿ok? Pablo está entendiendo que la ley es importante, pero está dándole más luz a la importancia de lo que es la fe, que es la promesa. Seguimos leyendo. Por eso la promesa viene ¿por qué? A fin de que por la gracia quede garantizada para toda descendencia ¿de quién? ¿De quién? De Abraham. Ahora entra un personaje muy interesante en el versículo que Pablo está exponiendo allí, de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino también para los que son ¿de qué? De la fe. Estoy en el versículo 15. ¿La fe de quién? ¿Estás leyendo conmigo? En nombre de Cristo. ¿La fe de quién? De Abraham. Subraye esa palabra, la fe de Abraham. ¿Quién es el Padre que tenemos en común delante de Dios? Tal como está escrito, te he confirmado como Padre ¿de qué? ¿Padre de qué? De muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios de la vida, a los muertos, y que llama las cosas de cómo son, como ya existieran. Contra toda esperanza, versículo 18, Abraham, ¿qué? Creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Oiga, subraya ese versículo, que es la parte principal de lo que vamos a hablar en esta mañana. Vuelvo a leerlo. Contra toda esperanza, Abraham creyó y ¿qué? Y esperó. Y de este modo llegó a ser padre ¿de qué?
de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía ¿cuántos años? Dice allí. Tenía ya 100 años y también estaba muerta la matriz de ¿quién? Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había ¿qué? Prometido. Leo ese último versículo que es sumamente poderoso. Plenamente convencido Abraham de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Gloria al Señor. Pablo está conversando un concepto muy interesante. Pablo está tratando de entender un sistema que se había desarrollado. El sistema que se había desarrollado giraba en torno a una rebelión. Una rebelión donde los judíos pensaban que aquellos que no querían circuncidarse, que no querían hacer ese proceso, no eran parte de un pueblo escogido. Y llegaron a ser tan importantes y pudieron poner sobre prioridad de todas las cosas el que la persona, si era circuncidada o no, iba a ser lo más importante, que empezaron a rechazar a aquellos que no eran de esa índole. Y Pablo comienza a hablar y a razonar con ellos dentro de esa rebelión. Porque que me parece muy interesante entender cómo a veces nosotros mismos, dentro de nuestras rebeliones, queremos poner procedimientos más importantes que por encima al Dios que nosotros servimos. Usted se ha puesto a pensar que aún yo orando, viniendo a la iglesia y haciendo las cosas bien, no puedo ver a Dios cara a cara. Puedo llegar el momento en que no pueda ver a Dios cara a cara. Porque es que no se trata de los procedimientos como los hacemos. Nosotros podemos orar en este momento, invocar el nombre del Señor, Señor manifestarse, y quizás su servidor no ver a Dios cara a cara. Porque es que no se trata de los procedimientos, se trata de cómo ese Dios me conquista dentro de mi rebelión aquí, en mi corazón, en mi mente. Cómo me hace suyo, cómo yo tengo una relación transparente, cómo yo me relaciono con Él. ¿Me sigues hasta ahí? Pero nosotros muchas veces, escuche esto que para mí es muy poderoso, muchas veces mi rebelión es querer ayudar a Dios a manipular un sistema para solo hacerme sentir mejor. ¿Me entendió? Dentro de mi rebelión llego a manipular un sistema que solo es para hacerme sentir mejor. ¿Me explico? Es muy interesante que Pablo habla de Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. ¿Qué más? ¿Qué más conocen de Abraham? ¿Qué más conocen de Abraham? ¿Ya no saben más de Abraham? ¿Quién era Abraham? El esposo de Sara. ¿Quién más era Abraham? El padre Isaac. ¿Quién más era Abraham? El que se le dio la promesa. ¿Recuerdan qué promesa se le dio a Abraham? De que iba a recibir ¿qué? Toda la generación, iba a ser el padre de todas las naciones. Y Abraham es demostrado en este versículo de una manera extraordinaria, definiendo qué era la fe de Abraham, lo cual vamos a ir por ahí. Pero antes yo de hablar de la fe de Abraham, yo quiero hablar de la rebelión de Abraham. Porque allí, si yo pudiera definir a Abraham humanamente, yo tendría que hablar entonces de un hombre que fue mentiroso. Yo tendría que hablar de un hombre que se le rió a Dios en la cara. Yo tendría que de hablar de un hombre que fue un hombre desobediente a la promesa que Dios le dio. ¿Sí o no?
¿Estamos ahí? Ponga el dedito allí en Romanos, no lo cambie y vaya un momentito conmigo a Génesis. Mire, para que usted me siga, ¿dónde empieza la rebelión de Abraham? Génesis capítulo 17, versículo 15 al versículo 17 dice: también dijo Abraham, Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Versículo 16: yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de las naciones y de ella surgirán reyes y pueblos. Versículo 17. Léalo allí. Entonces Abraham se inclinó hasta el suelo. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo no sé si usted había leído eso, pero yo sabía que Sara se había reído y después lo negó. Pero yo jamás había leído esa parte donde Abraham se había reído. Oiga, yo no sé usted, pero mire que Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia, Luis, ¿sabe? Porque si yo te digo algo a ti, Luis, y tú vienes y me haces en el nombre de Cristo, ese celo santo se empieza a mover involuntariamente. ¿A cuánto le gusta que se le rían en la cara? ¿Cuánto le gusta que se le rían en la cara? ¿Le molesta que se rían en la cara? Usted se ha encontrado con una persona que cuando usted empieza a hablar y usted está discutiendo, está molesto, y la otra persona empieza ¿le ha pasado? Y usa la excusa diciendo: no, es que no puedo controlarme. ¿Le ha pasado? ¿Cuánto molesta eso? Es que se hacen los santos en el nombre de Cristo, pero está bien. Abraham se rió en la cara. Se rió en la cara de Dios diciéndole: como un hombre que ya es un viejo va a decir ahora que soy ni siquiera el padre de una persona? En otras palabras, si yo hubiera escuchado eso, yo digo: diantre, entonces ahora mi mujer va a dar a luz más de 100. ¿Tú te imaginas eso? A ver, ¿tú te imaginas que ahora mismo yo te digan: Suni está embarazada? ¿Qué tú vas a hacer en nombre de Cristo? Sin palabras. No tiene sentido ahora. Abraham dice, entonces no culpo a Abraham que involuntariamente se ría de Dios diciéndole que él iba a hacer el qué. A esta edad, si yo tengo ¿qué? 100 años. Oiga, a Abraham le tomó 100 años recibir lo que tanto anhelaba. ¿Cuántos años te tomará a ti recibir lo que anhelas? Y yo me ponía a pensar eso. Y yo me pongo en los zapatos de Abraham pensando, todavía a mis 42 años de edad, decirle al Señor que hay cosas que que he querido, que quiero, que todavía no son una realidad. Y veo el caso de Abraham. Y yo quisiera decirte de esto de la manera siguiente: hay muchas cosas en la vida que pasarán toda tu vida anhelando recibir lo que tanto anhelas, y Dios se tomará todo un proceso de vida eterna simplemente porque es la única manera de que puedas verle cara a cara. ¿Usted me escuchó? Dios tomará quizás toda una vida para ir moldeándote, y quizás no verás completamente hecho lo que anhela completamente, porque quizás ese proceso donde Dios te está moldeando es sumamente importante para ir y poder verle cara a cara. Leí un libro para ministros que decía: Dios no nos escogió porque seamos buenos. Dios nos escogió porque quizás esa es la única manera de salvarnos. Hablando de los pastores. Dios no nos escogió porque eres el super pastor.
sino Dios te puso donde estás puesto, Cabán, porque quizá era la única manera que había para salvar a Héctor Cabán. Y quizás la única manera en donde Dios puede moldearte, canalizarte, llevarte, es por medio de ese proceso de moldeo, dentro de ese proceso de espera, porque bienaventurados son los que esperan en Jehová. Dentro de su espera hay bendición, y dentro de esa espera Dios puede moldearte al punto que sea la única manera que puedas verle cara a cara. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es difícil decirlo, es difícil procesarlo, pero entiende, muchas veces nosotros no entendemos por cabeza ajena. Y Dios entonces tiene que moldearme. ¿En qué? Por medio de crisis. ¿En qué? Por medio de felicidades, de bendiciones, etcétera. Pero todo ese proceso es un proceso de aprendizaje, donde Dios te está conquistando en medio de esa rebelión. Y esta es la primera rebelión de Abraham. El sábado pasado nosotros hablamos de un hombre que quiso ayudar a Dios, ¿recuerdan? Y cuando tocó el arca del pacto, ¿qué pasó? Y hablamos del concepto de Dios no necesita ayuda de nosotros. Dios simplemente te utiliza como instrumento, pero Dios puede hacer las cosas solo. Pero nosotros queremos manipular el sistema. ¿Cómo lo manipulamos? ¿Qué hizo Sara? Porque la promesa le llegó a ellos cuando tenían 100 años, pero no se cumplió al momento. Y en la espera, ¿qué pasó? Se desesperaron, dice Abraham. Dios dijo que nosotros vamos a hacer, pero yo creo que hay que darle una ayudita a Dios. Yo creo que hay que darle la mano a Dios, porque es que Dios se está tardando y creo que necesita de nuestra parte algo. Eso no te suena común, como cuando las personas dicen: no, yo no me quiero bautizar ahora porque es que yo tengo que primero cambiar esto en mi carácter. Tengo que empezar a diezmar, tengo que empezar a estudiar, tengo que conocer esto, tengo que hacer esto. Y hacemos una lista de 100 cosas que yo tengo que hacer para ayudar a Dios, para que entonces Dios me lleve a un bautisterio. Cuando Dios dice: no, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Esto no se hace yo solo. Pero Sara dijo: no, pues vamos a ayudarle a Dios. Y dentro de ese proceso de ayudar a Dios, le dijo a Abraham, hemos tratado y nada. Agarra a la sierva, bendito, esta jovencita. Y el Abraham, la víctima. Sí, obligado. No sabes, el versículo se ve la tristeza de Abraham. Se ve que iba arrastrado, o sea, que nunca la había notado. Y yo, ok, si tú lo dices. Y Dios le dijo: pero ¿qué pasa? ¿Dónde estaba Dios en todo ese momento? ¿Cómo que en ningún lado? Él estaba ahí. Lo que pasa es que Dios utiliza los procesos para conquistarnos en nuestra rebelión. Usted es el que decide. Es parte de la naturaleza de Dios dejarlo decidir a usted. Sus rebeliones son causadas por decisiones de usted mismo. No son inspiradas por Dios. Son rebeliones que usted mismo las desarrolla, las planifica, las hace dentro de nuestra inmadurez. Porque estas rebeliones son como perretas espirituales que nos dan en contra de Dios. Y allá va para ayudar a Dios. Pero ellos no estaban ayudando a Dios, ellos estaban manipulando el sistema simplemente para ellos sentirse mejor. No para orar el proceso de Dios, sino para ellos sentirse mejor. Y muchas veces nosotros manipulamos un sistema donde justificamos las cosas espirituales para presionar en cómo se deben hacer las cosas y decirle a otros las cosas que ellos tienen que hacer.
manipulando el sistema, pensando que eso es lo que Dios quiere. Y no dejar que sea Dios el que obre naturalmente, orgánicamente. ¿Usted quiere ayudar a Dios? Póngase en las manos de Dios. Póngase completamente a la disposición del Dios del cielo, que es el único que lo puede conquistar dentro de su rebelión. Pero muchas veces nosotros lo que queremos hacer es una proyección en frente de otras personas, en reflejar nuestras carencias espirituales en otras personas. Y entonces empiezo a encontrarme mis cosas en lo que hacen otros, para que no vean mis cosas apuntando lo que otros hacen. Y eso pasa cuando lo hacemos en casa con nuestro hogar. No es que tú, y usted ya dice, ya estoy canso del tú. Pero es una rebelión para nosotros a veces apuntar hacia otro lugar y ocultar una realidad de rebelión que tenemos dentro de nosotros, para que no puedan vernos transparentemente cómo nos desnudamos, cómo realmente somos es realmente yo. Y eso usted lo hace en todos lados. En la iglesia, en su casa, en el trabajo, hasta orando con Dios. Pero Pablo, entendiendo eso, dice, le está hablando a un grupo de personas de Abraham. Entonces le dice, Abraham, la fe de Abraham. ¿Qué es la fe de Abraham? Es moverme hacia adelante, no sabiendo hacia dónde voy. Eso es la fe de Abraham. La fe de Abraham significa que yo confío en Dios, aún no entendiendo el futuro de la promesa que Dios me está dando en un presente. Que yo me muevo por fe, que yo me muevo sin saber, aún no sabiendo qué es lo que Dios va a hacer con mis hijos. Pero sigo haciendo lo correcto y no me rebelo contra Dios, porque simplemente voy a tenerle la fe de Abraham a Dios para que Él siga haciendo lo que es correcto. Que yo sigo moviéndome en mi casa, aun cuando sienta o no sienta algo con mi esposo o mi esposa, sigo caminando por fe, porque Dios va a restaurar lo que Él me dio desde el principio. Que aún yo esté en un lugar de trabajo que no sé qué es lo que yo estoy haciendo y por qué estoy aquí, pero sigo caminando por fe y sigo poniendo los principios de Dios en primer lugar, porque Dios me va a llevar a un mejor mañana y me va a dar lo que tanto me ha prometido. Esa es la fe de Abraham. Que yo sigo moviéndome aún teniendo esta enfermedad, este aguijón en mi carne, y sigo hacia adelante, no entendiendo por qué cargo esto, por qué estoy pagando por esto, pero sigo hacia adelante porque Dios me va a sanar. Y si es la voluntad de Dios otra cosa, le voy a ver cara a cara, pero su promesa se cumplirá en mi vida. Esa es la fe de Abraham. Ahora, yo quiero darte dos partes de lo que es la fe de Abraham. Porque dentro de nosotros confundimos lo que es la fe de Abraham. Cuando yo pongo la fe de Abraham en un paréntesis humano, mira esta fórmula. La fe de Abraham humanamente es definida por acciones humanas, comportamiento humano. La fe en el Espíritu se basa en el carácter de Dios. ¿Me sigue ahí? Memorícese esto porque esto es importantísimo. La fe en la carne depende del comportamiento humano. La fe en el Espíritu depende del carácter de Dios.
¿Qué significa eso, pastor? Que no se trata de cuántas cosas yo hago. Se trata de cuántas cosas Dios hace. Yo podré ser un santo y hacer todas las cosas buenas, pero eso no es suficiente. Lo que se trata es de lo que hace Dios, porque mi fe, mi salvación, depende de la gracia de Dios. ¿Me sigue? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. No sigan rebelándose contra Dios, entiendan que la fe de Abraham significa que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a su carácter. Y su carácter es el mismo de ayer, de hoy y por una eternidad. ¿Me siguen ahí? Esa es la fe de Abraham. Pero mire qué cosa. Dios le da el adjetivo a Abraham, de Abraham ser el padre de qué. ¿El padre de qué? ¿De las naciones o el padre de la fe? Esa es la etiqueta que Dios le pone a quién. A Abraham. Nosotros queremos hacer muy parecido a lo que Dios hace dentro de lo que es un label. A nosotros nos gusta poniendo el label a la gente. ¿Sí o no? Usted ve a una persona caminando y usted rápidamente le pone la etiqueta de qué es esa persona sin conocerla. O sea, que si camina con el pecho alzado, la frente adelante, usted dice, no, esa persona es una orgullosa. ¿Sí o no? Usted viene y ve a aquella persona que viene y tiene un tono de voz que le entra por este oído y le resuena dentro de la cabeza y después le sale por acá. Y usted dice, esa persona es annoying. ¿Cuántos de ustedes le pusieron nombres cuando eran más jóvenes de acuerdo a las cosas que usted hacía? ¿Cuántos recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Qué nombre le ponían a ustedes, por ejemplo? ¿Recuerdan un nombre que le llamaban por cosas que usted hacía? La traviesa, ¿qué más? ¿Qué más? No, aquí es donde se hacen los santos y no quieren cooperar. ¿Ah? Cry baby, ok. ¿Qué más? ¿Qué más le decían a usted de acuerdo a las cosas que usted hacía? Los labels que le ponían. ¿Ah? El inteligente. Ah, muy bien. Es un aplauso para él. Tiene buen. Quizá le decía inteligente por otro. ¿Qué más? ¿Qué más le decían a ustedes? ¿La niña qué? Fresa. La niña fresa le decían. Ándale. Mejor no pregunto por qué. Muy bien. El soñador. Le ponían labels a uno. Nosotros nos gusta ponerle labels a la gente. Vivimos en una sociedad donde simplemente por un comentario que usted pone en Facebook, que aún ni siquiera usted sabe lo que significa, usted rápidamente ya juzga a esa persona y le pone el label, ya sea de racista, ya sea de soñador, de lo que sea. Y usted rápido le pone un label a la persona por lo que usted ve sin entender ni conocer a la persona todavía. Muchos de ustedes dicen, no, yo paso de ansiedad sin usted ni siquiera saber lo que es realmente ansiedad. No, es que yo paso de depresión. He visto a niños de 10 años decirme, I'm depressed. ¿Qué rayo tú sabes lo que es depressed? Pero se ponen los labels encima. Nos ponemos los labels encima. No solamente se los ponemos a la gente, nos ponemos nosotros mismos los labels, las etiquetas de quiénes somos o quiénes debiéramos ser nosotros. No, porque mis padres fracasaron, yo también voy a fracasar. Indirectamente o directamente, repito parámetros, características, caracteres de lo que vi en mis padres, de lo que vi en un pasado, de aquellas personas que me criaron, y los repito pensando porque tengo yo los mismos genes, no porque lo heredo. Bueno, tengo gente que dice, no, pastor, yo me doy una cerveza porque es que yo lo llevo en la sangre, mi padre era un borrachón. En nombre de Cristo, que es un que reprender el espíritu ese en el nombre del Señor. Nos ponemos labels sin conocer a la gente, no sabiendo que Dios quiere conquistarnos dentro de esas rebeliones.
Pero a diferencia de Dios, nosotros le ponemos labels a las cosas que nosotros no hemos creado, que no nos pertenecen. Y tratamos y juzgamos a las personas y los queremos poner como las cosas hacemos, lo que hacemos en la alacena, poner a la gente en compartimientos para juzgarlos. No, aquí va el arroz, aquí va las habichuelas, aquí va la pasta y este es un vegetal y así seguimos. Y Dios dice, no, este es el hombre, el padre de la fe. Mira cómo Dios lo etiqueta. Porque a diferencia de nosotros, Dios ve las cosas positivas tuyas presentes y las que puedes alcanzar. No las negativas, porque Él quiere borrar las cosas negativas para proyectarte en un presente. A diferencia de nosotros, lo que vemos simplemente siempre es la parte negativa de la gente. Yo he recibido textos de personas diciéndome, usted es el pastor evangélico. Usted es el pastor revolucionario, sin conocerme. ¿Por qué? Porque simplemente etiquetas esta iglesia por 2 o 3 luces, por la manera en que viste el pastor, por la manera en que hacemos las cosas, sin conocer realmente cómo Dios se mueve. Y quizás hay gente que está sentada aquí teniendo ese pensamiento o mirándonos en algún momento el mensaje para llegar a ese pensamiento. Que, by the way, si hago un disclaimer, no entiendo cómo te puedes sentar en una iglesia para poder pensar solamente en eso en vez de adorar a Dios. Pero es un disclaimer para ti, en el nombre de Cristo. ¿Cómo yo entonces etiqueto las cosas de acuerdo a lo que Dios realmente quiere? Aquí está Abraham, el padre de la fe. No el padre de la mentira, no el padre que se las inventó, no el padre que desobedeció, sino el padre de ¿qué? De la fe. Porque es la manera en cómo Dios lo vio. ¿Me sigue? Como Dios quiso que se siguiera entendiendo quién era Abraham. Porque no se trata de las cosas malas que hemos hecho. No se trata de las cosas que hemos desobedecido. Se tratan de las cosas buenas que Dios hace en ti. No se trata de seguir etiquetando lo que Dios hace en mí de una manera y ver lo negativo, sino se trata de lo que Dios realmente quiere seguir haciendo en ti, moldeándote paso a paso, ganándote en esa rebelión, conquistándote para que entiendas que tú eres mejor de lo que piensas que eres en un presente. Ahora, ¿cómo Abraham se convirtió en el padre de la fe? ¿Me permiten hacer una dinámica con usted? ¿Me permite? Mira el versículo. Sígame. Que aquí vamos a hacer una dinámica muy interesante. Versículo 18. Versículo 18. ¿Lo tienen allí, por favor? Búscalo un segundito. Versículo 18. Romanos 4, 18. Dice: contra toda esperanza, Abraham ¿qué? Creyó. Y de este modo, entonces ¿qué? Se convirtió en el padre de ¿qué? Ok, escuche bien la fórmula. Él creyó y entonces se convirtió. ¿Me sigue allí? Vuelvo a repetir. Entonces Abraham creyó y entonces se convirtió. La limitación más grande que usted va a tener en su vida es en quién cree o en qué cree. Eso es va a ser la limitación más grande. Abraham, para poder convertirse en el padre de la fe, tuvo que ¿qué? Tuvo que creer. Hay muchas cosas en su vida que usted va a tener que creerlas primeramente, antes de convertirse en ellas. Porque si usted no las cree, usted nunca va a poder alcanzarlas. Porque no le tiene fe, no le tiene productividad a lo que Dios quiere realmente hacer. ¿Me sigue? Entonces yo tengo que entender que Dios quiere que yo crea en Él para yo poder convertirme en esa persona que Dios quiere que tú seas.
Muy bien, vamos a hacer una dinámica. Saquen todos sus teléfonos. ¿Tienen su teléfono en mano? Saquen todos sus teléfonos y álcelo un momentito. Álcelo un momentito, todos sus teléfonos. Aquí me encantan las caras de algunos cuando les digo, saquen sus teléfonos. ¿Dónde está mi teléfono? Sí, seguro. Háganse los santos, siempre lo tuviste en la mano. Levántalo. Ok, bájelo ahora. Busquen sus contactos 3 personas. 3 personas que usted le va a enviar un mensaje ahora mismo. 3 personas que usted le va a enviar un mensaje. Escoja rápidamente 3 personas y haga un network ahí, un chat con esa persona, ¿ok? No quiero que estén testeando ahora. Hola, ¿cómo tú estás? No, escúchenme bien. Siga la dinámica en el nombre de Cristo. ¿Ok? ¿Ya tienen las 3 personas? ¿Ya las tienen en un network ahí? ¿Cuántos lo tienen? Vamos a ver, alcen la mano. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos van a seguir instrucciones en el nombre de Cristo? Muy bien. ¿Ya las tienen allí? Escojan. Le voy a dar ahí unos segunditos para que usted escoja 3 personas de sus contactos y haga un network ahí, un mensaje en red. ¿Ok? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosas o qué cosa usted quisiera convertirse o tener en su vida que todavía no lo ha podido lograr? Piense en su cabeza. ¿Qué cosa usted quisiera convertirse en la vida o obtener en la vida que todavía usted no ha podido lograr? ¿Lo tienen allí? ¿Quién me pudiera decir una? No me diga millonario, no me diga ser famoso, no, dígame algo que pese, algo. Ser un discípulo de Jesús, ¿qué más? Yo quisiera ser más amoroso, yo quisiera ser más conversativo, yo quisiera ser más espiritual. ¿Qué cosas? Vamos a ver, ¿qué cosas? Más paciente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ser más qué? Mejor padre. Alguien dijo, cambiar el ser mejor padre. Se quitó, se echó para atrás. ¿Quién más? ¿Más qué? No ser rebelde. Dulce, en nombre de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más usted quisiera alcanzar en su vida que no lo ha alcanzado? Ser más amistoso. ¿Qué más? ¿Más qué? Más saludable. ¿Qué más? ¿Cuántos quisieran ser, por ejemplo, más alegres? Joyful en la vida. Nadie. Quieren seguir siendo amargados en toda la vida. Ahora vamos a empezar por ahí. Para yo poder ser más alegre o ser más pacificador en la vida, ¿qué tengo que hacer yo para ser más alegre? ¿Qué tengo que entender? Que la felicidad quizás no es basada en circunstancias. Eso es una. Que la felicidad no es basada en otras personas. Eso es 2. Que la felicidad depende de mi actitud. Esa es 3. Que la felicidad tiene que ver con qué? Con la paciencia. ¿Qué más? Que la felicidad es una decisión. ¿Usted ve? Ahora, para que esas cosas sean una realidad en mi vida, yo tengo que creerlas. Yo tengo que creer que la felicidad no depende de la persona que esté a mi lado. Porque muchos de ustedes dicen, no, esa persona me robó la felicidad. ¿Y dónde la tenía guardada? ¿Dónde estaba la caja fuerte? Usted decidió que esa persona lo hiciera infeliz. Usted decidió que esa persona le quitara la paz. Significa que mi paz y mi felicidad no depende de mi medio ambiente, depende de lo que yo crea. Depende de en donde yo ponga mi fe. Depende de que yo en quién creo, en quién dirige mis pasos. Y alguien podrá decir lo que quiera, alguien podrá hablar mal de mí, alguien podrá decir lo que sea de mi familia, pero mi felicidad nadie me la quita. Porque eso es solo
Dios que me lo ha dado. Y yo creo en eso. Y eso no me lo va a quitar nadie. Pero yo tengo que creerlo. ¿Me sigue? Yo tengo que creerlo. Si usted no lo cree, entonces usted será un títere de lo que los demás digan. Entonces usted será simplemente un muñequito de lo que los demás hagan, de lo que el medio ambiente diga. Pero yo creo en que Dios me ha dado mi felicidad. Y el diablo no me la quitará. Y aquel que me debe $5 no me quitará la paz. Y aquel que me habla mal de mí, que el Señor se encargue de él. Que Dios lo pueda ver en cara a cara también, porque yo lo voy a perdonar. Y eso no va a quitar mi felicidad, porque yo quiero ir a ver a esa misma persona en el cielo también. Y yo quiero también verme feliz allá arriba. Pero si usted no piensa así y llega allá arriba y ve a aquella persona que no le gusta, tirarse de allá está bien difícil. Pero yo permito que eso no me lo quite nadie, porque me lo ha dado Dios y es preciado. Y mi rebelión no hará que eso me lo arrebate el diablo. Dígale a la persona que está a su lado: mi felicidad es mi felicidad y Dios me la ha dado. Díselo. Díselo. No tu pareja te la ha dado. Que Dios lo utilice como procedimiento y encaminamiento en tu vida. Amén. Pero quien te ha dado la felicidad se llama Dios. Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado la respiración, Dios te ha dado la bendición de estar aquí, Dios te ha dado la fuerza de tener trabajo, Dios te ha dado la fuerza de tener familia, Dios te ha dado incluso la fuerza de tener un techo donde dormir. Que no tenga las cosas como yo las quiero, son otros $20. Pero hay muchas veces que Dios permite que camines el camino que estás ahora mismo, porque es la única manera de aferrarte a Él. Dale un aplauso a Cristo si lo sientes. Y no importa la rebelión, no importa las cosas que estén a mi alrededor, mi fe, mi felicidad, mi paz dependerán de Dios, porque Él no cambia. Porque Él es el que es, será y será por una eternidad. Ese es mi Dios. ¿Tú lo crees así? ¿Tú lo crees así? El Señor es grande, ¿sabe? Y yo sé que Dios está liberando mucha gente en este momento. Yo sé que Dios está liberando de tus pensamientos negativos. Yo sé que Dios te está diciendo: es hora de acabar esa rebelión, y es hora que Dios te conquiste en esa rebelión. Y Dios lo va a hacer y lo está haciendo. Y sé que hay alguien aquí que va a ser liberado en el nombre de Cristo Jesús antes de salir por ahí. Porque es por medio de la fe, la promesa que Dios nos da. No por medio de actos, no por medio de las cosas que yo hago, sino por la fe que Dios ha puesto. La fe de Abraham, la fe que yo me muevo sin saber, la fe que es la que será y la que cambiará mi vida, la que será que me liberará de todas mis angustias. Esa es la fe que Dios ha puesto. Y alguien va a ser liberado en este momento. Alguien va a ser. Nosotros vamos a ser parte de un bautismo, pero alguien necesita ser liberado en el día de hoy. Necesita ser parte de esta familia divina del cielo. Y nosotros vamos a cantarle al Dios de los cielos. Póngase en pie y vamos a decirle al Señor: vence en mis batallas. Vence en mis batallas, Dios. Vence en mis batallas, cántale. Levanta tus manos si quieres. No hay nada de malo en alabar al Señor, levantando nuestras manos, alzando nuestra voz, dejándole saber a Dios: Señor, aquí estoy. Libera mi vida, gáname, conquístame en mi rebelión. Hoy es el día que Dios quiere hacer eso. ¿Lo quieres así? ¿Lo quieres así? Este es el momento. Cántale al Señor con todas tus fuerzas y dile: Señor, mis batallas son tuyas. Ayúdame, utilízame. Este es el momento. Este es el momento. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia para que tú nos liberes. Este es el momento donde Dios quiere hablarte. Dile al Señor: cuando yo veo algo negativo, Dios ve la victoria. Díselo. Yo veo batalla. Cántale fuerte. Es la victoria.
Cuando alabamos, Dios conquista nuestra rebelión, Dios nos libera. Este es el momento, díselo. Yo veo montañas, dunas me ves mover. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias por sintonizarnos aquí en Tampa Spanish. Cada sábado es una experiencia única de adoración y alabanza. Queremos ser una iglesia intencional, relevante y accesible para ti y los tuyos. Inscríbete o suscríbete aquí en el link que vas a ver abajo para que puedas recibir notificaciones de todos los eventos y actividades que hacemos para toda nuestra comunidad. Recuerda, queremos verte el próximo sábado para juntos adorar al Creador del universo. Esperamos verte y recuerda, Tampa Spanish, vamos por más.